pues nada, procedo directamente, ya hemos tenido unas palabras antes. Otra vez gracias por estar todos aquí en esta segunda conferencia de esta jornada de la Semana Europea de la Movilidad en Lorca y Zamora. Y bueno, pues Enrique Miñarro es arquitecto con mayúsculas, como a él le gusta puntualizar, porque realmente tiene una formación académica y, en fin, no ejerce como arquitecto. Es vocal de la directiva de Guadalentín Emprende, es presidente de BNI Startup Lorca, portavoz del Foro del Casco Histórico de Lorca, es miembro de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Región de Murcia, de la Comisión de Concursos y de la Mesa de Mantenimiento del Colegio de Arquitectos. Es vocal asesor de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, miembro de la Comisión Técnica de la Mesa del Casco Histórico de CECLOR. Ha participado en 2 grupos de investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre arquitectura y ciudad. Ha escrito numerosos artículos sobre arquitectura y su vinculación con otras disciplinas en varias publicaciones. Tiene un podcast semanal, Arquitectura Salvaje, en el que trata de curiosidades, novedades y cuestiones de arquitectura que son de interés general. Participa en jornadas y conferencias para la difusión del papel de la arquitectura en la vida de quien la habita. Actualmente desarrolla proyectos de nueva edificación, peritaciones y, sobre todo, actuaciones sobre patrimonio del siglo XX. Pero todo esto, en realidad, no es lo que importa a la hora de presentarlo. Enrique es un tipo de Lorca, con un zapato de cada color, apasionado por su profesión de arquitecto y enamorado de su ciudad. Tiene por costumbre callarse poco o nada y, siempre que se puede, usar la controversia y la puesta en crisis como herramienta constructiva. Es alguien que usa el dibujo como lenguaje tanto para resolver proyectos como para hacer reír. Alguien a quien es difícil ver sin un cuaderno en la mano o con un lápiz. Y después de más de casi 2 décadas observando dinámicas urbanas globales y estudiando nuestra ciudad, hoy viene a contarnos la historia de un futuro pasado que puede sernos de gran utilidad. Con todos vosotros, Enrique Miñarro. A ver cómo lo mejoro. Muy bien. Pues, en primer lugar, tengo que aclarar a qué se debe el título de la charla, porque la charla tiene un título deliberadamente controvertido. Decir yo soy la ciudad no es en este caso una manifestación de grandilocuencia ni de megalomanía. Yo soy la ciudad está basado en esto que estáis viendo aquí, en esta escena que seguramente todos los que estáis aquí conectados conocéis, en la escena de Yo soy Espartaco, en la que el acto de solidaridad conjunta al final conlleva pues que se salve el individuo y que la colaboración se convierta en algo más. En realidad a mí me hubiese gustado llegar aquí con un cuenco lleno de chapas en las que pusiese Yo soy la ciudad para repartirlas entre todos, porque creo que realmente sería lo que tendría que ser. Yo soy la ciudad es algo que cuando se dice uno se hace responsable y uno se hace autoridad en su campo. El subtítulo de la charla, a escala 1:10, procedía, me preguntaba Manolo, procedía de una aclaración, y es que, al igual que sucede con el dinero, la escala arquitectónica empieza a desvirtuarse cuando se alcanzan cifras muy grandes. A partir de muchísimos ceros, salvo que seas un potentado, no manejas bien los números. Lo que sucede con las escalas es algo parecido. Sucede que cuando a uno le dicen escala 1:2000, 1:10.000, 1:5000, empieza a liarse, el cerebro empieza a no hacerlo bien. La escala 1:10 es la escala de detalle. Es la escala en la que nosotros empezamos a entender las cosas, y a nivel de plano es una escala muy bonita porque se ve todo realmente, incluso con la beta, se ve seccionado, se ve cómo se monta, cómo se decapa. Ahí es donde se ven realmente las cosas. Y es una escala fácilmente comprensible. ¿Por qué? Pues es una escala fácilmente comprensible porque cuando yo le digo a una persona o le digo a quien sea, oye, tienes esto, 10 veces esto, es la realidad, se lo imagina. Cuando le dices 30 veces, 50 veces, 100 veces, 5.000 veces esto, esa comparación se le sale de la habitación, se le sale del solar, ya no es tan fácil. Por eso, esta conferencia tiene la función, tiene la intención, tiene la voluntad de trasladar a la gente qué significa hacer ciudad y la responsabilidad que hay detrás de la escala humana, pero vamos a bajar desde la escala general.
Os traigo un ejemplo, porque Manolo me comentó que había visto la conferencia sobre los centros comerciales. A mí me parece muy interesante hacer esta comparativa, sobre todo para poner en escala a la gente. Vamos a empezar desde fuera y vamos a llegar a la escala humana, que es la más importante de todas. Sí. ¿Sí? ¿Hola? 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 ¿Se ha cortado? No quiero salir. ¿Hola? ¿Se ha interrumpido la conexión? ¿Se ha Sí, se ha cortado, Enrique. Vale. Vuelvo. Vale, vuelve. ¿Se ve la pantalla? ¿Hola? ¿Se oye? ¿Hola? Me tengo que la conexión no permite. Sí. La conexión no lo permite. Por cuestión de tiempo, si queréis, voy a continuar y si podéis conectaros luego, retomamos. Si tenéis que hacerme alguna pregunta, me la hacéis, pero para respetar el horario, continúo, si os parece bien. Disculpad, pero son cosas del directo. Bien. Si se recupera en algún momento, avisadme. Suelo traer este ejemplo, que es un ejemplo de gran escala. Esta es la Plaza del Zócalo, en México, y suelo traer una superposición para que la gente se dé cuenta de qué es la escala urbana, qué es la verdadera escala que le afecta a las ciudades. Y para que nos demos cuenta del tamaño que las ciudades latinoamericanas y las ciudades americanas han ido adquiriendo, es muy bonito hacer esto. Poner encima a escala la Plaza Mayor de Madrid y poner encima la Plaza de España de Lorca. Fijaos lo que sucede. Fijaos, creo que es el Palacio de la Nación, lo que hay a la derecha. En este edificio cabe en el jardín, dentro de sus jardines cabe la Plaza Mayor de Madrid y cabe la Plaza de España en Lorca. Es curiosísimo. Esto es 1 kilómetro cuadrado puesto sobre la ciudad de Lorca. Esto es 1 kilómetro cuadrado puesto sobre la ciudad de Los Ángeles. ¿Os dais cuenta de qué diferencia hay en cuanto a planta orgánica y al hacinamiento de viviendas que hay en este tramo de ciudad? Esta información decía antes que la traigo de la conferencia de los centros comerciales porque Manuel dijo que era muy interesante y creo que a efectos de escala tenerlo en cuenta de cara a la planificación urbana y a percibir lo que es la ciudad de las personas es muy relevante. Esto que estáis viendo no es un trozo de pan enmohecido, no es una rodaja de... No. Esto es ciudad. Comparad la trama de Lorca con la trama de ese trozo de Los Ángeles. Esto es una vivienda con otra vivienda con otra vivienda. Imaginad el modelo urbano que se genera cuando tienes esta densidad y no tienes ningún equipamiento intermedio. El ejercicio es sencillo. Imaginad que salís del Eroski, del antiguo Eroski, de la actual Cash, desde San Diego, y llegáis hasta San Antonio, en Lorca, sin encontrar más que casas. Imaginad eso. Imaginad que no tenéis más que eso. Ni un servicio, ni una gasolinera, ni una panadería, nada. Solamente tenéis eso. Y fijaos en la diferencia que hay cuando una ciudad con trama orgánica se va distribuyendo por la topografía y se va generando un modelo más que asequible y más que sostenible, un modelo humano. Esto es detalle, aquí estáis viendo estas casas contra casas que decíamos en la otra ponencia, la mancha de Los Ángeles y la mancha orgánica de la ciudad de Lorca, que veis que ya tiene los tintes de una ciudad que atiende a otros parámetros. La escala está mal enseñada desde la escuela. La escala nos la enseñan mal. El sistema solar, he traído esta imagen que casi huele un poco a rancio, pero la he traído aunque esté antigua, porque yo soy de los defensores de Plutón. Yo sigo pensando que Plutón es un planeta y no un objeto transneptuniano. No creo que sea así. La escala nos la enseñan mal desde pequeños, pero claro, lo hacen para que podamos ver los planetas. Hace poquito, yo os invito a ver el vídeo, un equipo de chicos, de personas que tienen un canal que se llama To Scale. Lo que hicieron fue coger y poner a escala en el desierto el sistema solar. Pues bien, estáis viendo que de una órbita a otra tenían que ir en coche. Y sin embargo, los planetas estaban significados por una canica. Imaginaos el radio que tenía cada planeta en comparación con las distancias reales que hay entre un planeta u otro. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues es inevitable pensar, cuando vamos de la escala mayor a la escala menor, que no lo hemos entendido bien. Y los modelos de ciudad que se habían puesto en marcha
en el siglo XIX, intentaron resolver todo el problema que estaba empezando a aparecer con escaso éxito. Y lo peor de todo esto es que aún hemos heredado de esos modelos de planificación y de ciudad las postrimerías, hemos heredado esa inercia, esa querencia de utilizar soluciones antiguas con problemas recientes. He traído esto, que es un plano muy bonito, que también recuerda una especie de constelaciones a un sistema solar, que es el plano de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, ¿no? Ebenezer Howard era un señor del Ayuntamiento de Londres, o trabajaba en el Ayuntamiento de una ciudad de Londres, de un pueblo, que no tenía formación urbanística y en un momento dado detecta que alrededor de las construcciones industriales de la ciudad de Londres empieza a haber una cantidad de enfermedad enorme. Empiezan a generarse una infravivienda, empiezan a generarse, medran las enfermedades y la infravivienda se hace con todo. Claro, a este señor le preocupa que la mano de obra necesaria para poner en marcha esa industria empiece a fallecer, a enfermar y se provoque una plaga. Y entonces este señor idea la ciudad jardín, que es una ciudad, como veis aquí, sectorizada, en la que está todo ordenado, una población de 38.000 en el centro, con una ciudad central que idealmente sería Londres, y una serie de ciudades que irían viéndose, irían equipándose e irían conectándose. Todo esto era completamente idílico, igual que en la ciudad industrial de Tony Garnier. Tony Garnier fue casi un pasito más lejos. Tony Garnier ya era arquitecto y sí que planteó el hecho de que hubiese ciudades que tuviesen ordenado en la industria, que tuviesen ordenada la población e incluso los servicios. Pero es que este cuadro, que es esta imagen, este plano que es precioso, que a mí me encanta, que muestra incluso una central hidroeléctrica. O sea, una cosa que a día de hoy estamos viendo que no se sabe siquiera si es posible, porque parece que las centrales hidroeléctricas son una entelequia y que la única opción que tiene uno es conectarse a la red y punto, pues este señor ya la planteaba y hacía que la ciudad fuese sostenible y ponía hospitales y sanatorios en las montañas, hacía una serie de cosas. Y luego llega Le Corbusier y Le Corbusier nos cuenta que con la construcción en altura se va a poder resolver todo esto porque las densidades van a aumentar y nos dice que va a haber unas autopistas por las que los bólidos que casi van a volar nos van a llevar de un punto a otro y va a haber unos bloques que van a estar completamente ordenados y van a estar completamente cualificados y la gente va a poder vivir de una manera idílica, claro. Le Corbusier no se dio cuenta de una cosa, de que las personas somos personas. Esto es maravilloso como sistema de archivo de individuos robotizados. Este esquema que hemos visto ejecutado en algunos lugares está muy bien si la persona no tiene voluntad, criterio ni autonomía. Si es un señor que va a trabajar 8 horas, regresa, consume el ocio que le dictan y se acuesta y se levanta de nuevo para hacer ese ciclo una y otra vez. Pero a una persona cuando le restas el verde, el agua, el mar, la brisa, pues al final termina volviéndose loca. Y estas especie de ideas maravillosas que surgían de cómo iba a ser el urbanismo en la ciudad del futuro, apoyadas completamente, y esto tiene que ver con la ciudad y con el vehículo, apoyadas en ese futuro que iba a ser el de las ciudades que iban a lanzarnos a todos a 100 por hora por unas autopistas maravillosas, apoyadas en el vehículo al 100%, luego resultaron ser una quimera. Y traigo la escultura de la quimera de derecho porque me parece preciosa y porque el significado de quimera me parece especialmente adecuado. Una quimera en el sentido de que era una utopía inalcanzable y una quimera en el sentido de que evolucionaron hasta convertirse en una monstruosidad. En una monstruosidad. Hasta el punto de ser inhumanos, hasta que, al igual que la bestia de la mitología, terminaron por devorar a todo el mundo y asolar paisajes. Y hacía falta un Belerofonte como el que aparece en la imagen para aniquilar a esa quimera. ¿Quién es el Belerofonte? ¿Quién va a retornar a eso? Pues parece ser que la conciencia humana de los que estamos aquí y de todas las personas que comparten que las ciudades tienen que ser caminadas, viene a ser ese Belerofonte. Y esa quimera que lo devasta todo, basada en aquellos modelos pasados, empieza a desaparecer y la respuesta pues no está en los libros, como nos dice esta imagen. No la puedes buscar en antiguos legajos, ni en antiguos mecanismos, ni en antiguas planificaciones. No está ahí. Está aquí. Este dibujo es de Elsa. Acaba de cumplir 5 años. Es la forma más maravillosa de representar la arquitectura que yo conozco. Hay que hacer esto. Hay que empezar a dibujar como un niño. Hay que dejar de dibujar aquellas cosas, esas entelequias basadas en la tecnología, y hay que empezar a dibujar así. Y hay que empezar a saber interpretar esto. Porque yo me equivoqué y soy arquitecto y tengo todo lo que ha dicho Manolo de formación y resulta que yo no supe ver, ignorante de mí, que lo que hay allí, claro, y lo que hay arriba, lo que veis arriba a la derecha, digo, esto pues será un estanque con una tortuga que había detrás del hotel. Porque ha dibujado las vacaciones y había un estanque con una tortuga, pero claro, yo, tonto de mí, no conté bien las patas. Esto corrigió ella, muy bien hecho.
esto es un coche volador con una mariquita dentro. Y dije yo, coño, perdón, porque no me he fijado, es que no he contado las patas, es que esto es así. Pues hay que empezar a hacer arquitectura y a hacer ciudad dibujando de esta forma. Hay que empezar a correr como Phoebe. Hay que empezar a correr como Phoebe, no como Rachel. Porque la libertad es algo inherente al ser humano y moverse por una ciudad que se camina o se recorre en bici o que se recorre como hace Phoebe es más orgánico y más natural que lo otro. Y vamos a empezar a reducir la escala y vamos a empezar un pequeño análisis en 3 niveles. Y para esto vamos a recurrir a esta imagen. Hay un señor que se llama Underwasser, que yo recomiendo, un señor muy pintoresco, y que dijo que el ser humano tenía 5 pieles. Las 5 pieles del ser humano son la epidermis, que es obvia, la ropa, la casa, la identidad y el mundo, la tierra. Y fijaos con qué coincidiría, si seguimos esa escala que se va ampliando desde la epidermis hasta el mundo, con qué coincide la ciudad. Con la identidad. Yo soy la ciudad, vosotros sois la ciudad y representáis a la ciudad donde vais y os movéis en una escala humana. Vamos a hacer un análisis rápido en 3 escalas. Las 3 escalas son territorial, urbana y arquitectónica humana. La diferencia, si alguien tiene alguna duda, suele ser la cantidad de ángulos rectos que aceptan. La escala territorial no acepta ningún ángulo recto. Mirad un mapa topográfico, no hay ningún ángulo recto. La escala urbana acepta alguno. Y la escala arquitectónica, ahí le tienes que meter un par, sobre todo por encajar cuestiones como el cabecero de una cama o un inodoro. Es muy difícil meterse contra una curva o contra un vértice con un inodoro. Esa es la prueba de fuego. Pues ahí tienes que meter más ángulos rectos. Pero por lo demás, eres libre. La escala más abierta, el territorio, la ciudad como hito. Ontogénesis urbana es un término muy grandilocuente para decir por qué y cómo surge una ciudad, ¿no? ¿Dónde aparece una ciudad? Pero también quién aparece una ciudad. ¿A santo de qué? ¿Por qué? ¿Cuándo aparece una ciudad? Pues esto es muy sencillo. ¿Qué necesita una ciudad para aparecer? Lo primero, agua. Lo primero que necesita es agua. Para sembrar en unas laderas fértiles o en unas terrazas de río y que haya alimento para poder sobrevivir. Lo segundo es un punto defensivo. Lo segundo es estar en un lugar elevado que te permita defenderte de los demás con facilidad. Y lo tercero es hacer parada y fonda. Lo tercero es tener una serie de recursos, todos ellos destinados a una cosa. Destinados a una cosa. Y lo vais a ver ahora. Lorca contaba con esas 3 cosas. Una plaza fuerte elevada, solo conquistada por capitulación, un río que traía agua y, lo último, un cruce de caminos, apto para el comercio, parada y fonda e intercambio. Eso es riqueza. Esta imagen la he traído porque se ve, aún más que en el alzado, se ve la sección y porque me parece especialmente curioso que en el año 47, del que es este mapa, aparezca el río Guadalentín como río Santomera. Río Sangonera, que aparece aquí como río Sangonera. Lo he traído porque se ve perfectamente y además se nota muchísimo en esta mancha cómo la ciudad no aparece en un único núcleo, no aparece únicamente en la plaza fortificada de la Torre del Espolón y la Torre Alfonsina. Aparece al otro lado del río, como es lógico. Si uno tiene un cauce de río, el asentamiento tiene sentido que se produzca en las 2 laderas. Una tiene una anfractuosidad mayor y es más defendible, pero la otra también tiene una serie de colinas que la hacen defendible. Entonces se producen estas 2 manchas que podemos ver con tanta claridad. Agua, más defensa, más comercio, igual ahorro energético. ¿Y qué dice este tío que nos está contando tanta cosa sobre ciudad y no tiene que ver con bicicletas? Señores, estoy hablando de ahorro energético. Vamos a ver cómo ahorrar energía es exactamente, y beneficiar al medio ambiente es exactamente lo que hacéis cada vez que cogéis una bicicleta y el motivo por el que la escala humana de las ciudades es ese, ahorro energético. Siempre estamos hablando de energía, en todo momento. ¿Por qué? Porque es mucho menos eficiente llevar energía a todos esos puntos que a este. Pero bueno, diréis, el punto del centro es mucho más gordo, eso consumirá más. Pues no, porque la energía se disipa en las ramificaciones. Y si no, a cualquier persona que le hayan instalado un aire acondicionado y le hayan dicho es que si le pongo el compresor más lejos, la pérdida de carga va a hacer que tenga que poner un equipo más potente, lo han engañado. Y no, es así. La energía se disipa en esos tránsitos. Vamos a ver cómo Europa está haciendo una previsión que nos va a poner los pelos de punta, pero para la que tenemos soluciones. Al final estamos hablando de energía. Estamos hablando de energía en el sentido humano, en el sentido meteorológico, en todos los sentidos, porque cuando los habitantes de la Quintilla se asentaron en Lorca, necesitaban un mínimo de energía para llegar al agua, poder sembrar y poder sobrevivir. Cuando se asentaron y construyeron la fortificación del castillo, necesitaban un mínimo de energía para poder defender aquello y ver todo lo que podían desde el Altozano. Y cuando se pusieron a desarrollar la avenida Juan Carlos I, en la que estamos ahora,
a mediados del siglo XX, se desarrolló con un mínimo de energía para desarrollar una planificación que llevó al paroxismo una ciudad y que ha generado una de las nervaduras más potentes de la misma. La Nacional 340 dejó de ser una nacional, un ramal, para convertirse en la arteria principal de la ciudad y para contener, a fecha de 2014, si no recuerdo mal, un 25% de la población en 800 metros lineales de edificación construida. Es increíble que un 25% de la población del casco urbano estuviese contenida en tan poco sitio. Estamos hablando de densidad y de eficiencia, por el mismo motivo. Esta es la pesadilla de muchos, que nos pase esto, que no encienda el móvil, que nos quedemos desconectados. Toda esta gente, desde hace 10.000, 15.000 años, quería ahorrar energía. Está claro que hay una única finalidad y no hemos metido la variable del dinero, porque a nivel territorial la energía económica es muy importante y desmitificar el dinero es muy relevante a la hora de efectuar una gestión urbana eficiente. No la hemos metido aquí por no desvirtuarla, porque hoy estamos hablando de energía limpia y relacionada con el uso humano de la ciudad. Pero esa otra hay al menos que mencionarla. Hablamos ahora de ciudad, a la siguiente escala. Lo hemos llamado filogénesis urbana. Aquí ya entran los factores filogenéticos que van a intervenir a partir de que la ciudad ya está formada y van a hacer que se hibriden, que se generen una serie de variaciones, que mute la ciudad para evolucionar en un sentido o en otro. Europa ya viene dándonos indicaciones. Este año, el informe sobre el Horizonte 2030 nos dice una serie de cosas que son apabullantes. Nos dice lo siguiente: durante las próximas décadas, la población global se incrementará hasta alcanzar los más de 9.000 millones de personas en 2050 y casi el 70% de esa gente va a vivir en ciudades. Harán falta casi 3 planetas Tierra para abastecerlos. Lo compongo en imagen para que sea todavía más claro. Esto nos lo dice Europa y el pie del informe viene con un montón de referencias estadísticas que dejan poco lugar a dudas. El 70% de la gente en 2050 va a vivir en núcleos urbanos. Esto habla de redensificación. Esto habla de que la dispersión que veíamos antes, esos puntitos amarillos, vuelven. ¿Por qué? Porque se están generando modelos de habitar distintos en base a la evolución demográfica, a la macroeconomía y a factores que tienen que ver con una escala muy superior. Esto es aún mejor, la biocapacidad, esta capacidad que tiene un país de autoabastecerse. Señores, nosotros tenemos una España y según un informe necesitamos 2,6 veces esto. ¿Qué os parece? Y esto lo vamos a notar porque lo retomaremos luego. Resulta necesaria la regeneración de nuestros entornos urbanos consolidados y una rehabilitación profunda e integral de nuestro parque edificado. Esto viene a ser simplificado y en lorquino: dejad de esturrearos. La dispersión ya no es un modelo válido, las ciudades tienen que ser contenidas, la gente tiene que pasar a vivir ahí y tenemos que ser lo más eficientes posible a términos de gestión urbana. ¿Y qué hacemos con esto? Si se viene el fin del mundo, como dicen, esto es la fin del mundo, esto es apabullante. Pues mirad, no. La arquitectura y el urbanismo tienen tantos años de ejercicio que esto lo tienen solucionado. Pero solucionado desde un punto de vista tranquilo, relajado, sereno. Os he traído esta imagen de Van Lengen, de un libro maravilloso que se llama El manual del arquitecto descalzo, que yo creo que debería leer todo el mundo. Porque lo primero que hace es, con dibujitos de pulso tembloroso, muy sencillos y muy fáciles de entender para todo el mundo, es explicarte cuál es la base de la arquitectura. Y te habla de esto, del camino del sol, que recuerda esto que dice Ricardo Aroca, el profesor de arquitectura de la Escuela de Madrid, que dice que el sol se mueve hacia la derecha y que dice que él, cuando aparca el coche, lo primero que hace es tapar con el pulgar el sol y medir dónde va a estar dentro de una hora, que más o menos es un palmo suyo, ¿no? Mira la orientación, ve dónde está el sur y dice, pues en una hora estará allí. Dice, el sol se mueve hacia la derecha y calcula si tendrá sombra. Me parece que esa afirmación de Aroca es una clase magistral per se. Es buenísima. Pues Van Lengen, con estos dibujitos, con estos trazos, con estas cajitas que utiliza para explicar la ventilación, la iluminación, el soleamiento, lo hace de una manera ejemplar. Y dices, bueno, pero si se va a acabar el mundo y nos dice Europa que esto es terrorífico, pues señores, aquí está la clave. Esta imagen, si nos fijamos, contiene un esquema de la ciudad de Lorca. Una ciudad que con ese arco solar contra la montaña mete la catedral. Y al lado de la catedral mete el mercado. Y al lado del mercado mete unas casitas. Y por al lado pasa una vía férrea. Y por el otro lado pasa una vía rodada. Y por en medio pasa un río. Señores, si Lorca no es una copia de esto, será por una casualidad. Pero si uno lo analiza, tenemos todos los ingredientes para tener una ciudad que funciona. Y funciona conforme a unos parámetros absolutos, sin necesidad de variaciones difíciles.
He puesto antes esta diapositiva, la he puesto en la presentación y me he dado cuenta de que estaba haciendo el ridículo, porque digo, se me ha quedado esta cara. Digo, pero es que si no es caminable, no es ciudad. Es que la ciudad tiene que ser caminable. Es que imaginaos un asentamiento en el que dicen, mira, vamos a hacer un asentamiento, imaginaos hace 10.000 años, hace 3.000 años, hace 200. Vamos a fundar una ciudad. Vamos a poner la posada aquí y tú vete a Puerto Lumbreras y vas a poner la iglesia. Eso es impracticable. No es, son dos poblaciones distintas. Entonces he dicho, claro, es que tiene que ser caminable. ¿Pero qué ha pasado? Que nos ha llegado un drama. Nos ha llegado una invasión. Nos ha llegado una invasión de vehículos. Nos ha llegado una invasión terrorífica. Y no he traído calles atestadas de vehículos y grandes avenidas con esas vallas infames que impiden que se cruce, y para el autobús y para el taxi, y 4 para los coches y taxistas, y luego vas a Nueva York y te dicen, no, si es que aquí no se puede coger el coche, porque parece que los pone el ayuntamiento y hace como una especie de aparejo y colmata las calles, y dice, pero ¿cómo va la gente en coche de un sitio a otro? No, van, se montan en un taxi y yo creo que van saltando de un taxi a otro y así te transportan, van andando al final. No puede ser. No he traído eso porque ya lo tenemos muy en la retina. He traído esto. Esta fotografía que no me puede parecer más dramática, en todos los términos. En todos los términos. He intentado pixelar la marca de la cadena de alimentos, pero yo creo que se intuye, ¿no? Se sabe, pero si no se puede extrapolar a la que queráis. Se puede extrapolar, pero es que desde la mano que sale flácida del coche, como apotagada, para cogerla, como con sonido de zombie, hasta esa mano oscura que le da la droga a través de... esto es terrorífico. Es terrorífico, esa invasión de los coches. Esto es llegar con el coche a la nevera. Llegar con el coche a la nevera. Esa paradoja que decimos, es que la gente cuando sale quiere llegar con el coche hasta el extremo. Si la ciudad es caminable, ¿cómo quieres llegar con el coche hasta la nevera? No, lo consigues. Hay un señor que te lo da y para colmo hay gente que se para en el aparcamiento y se come esa hamburguesa solo en el aparcamiento de la hamburguesería, y bueno, pues esa gente está anticipando lo que es el infierno de Dante, pues se lo está haciendo, pero por capítulos. Es una cosa terrorífica y nos lleva hacia esto. Todos habéis visto Wall-E, la película de Disney. Todos habéis visto que en un futuro distópico en el que la Tierra está completamente devastada, en el que no queda nada de la Tierra y el robot, este robotito, va haciendo cubitos de basura y buscando algo de vida, se encuentra que la gente vive en una nave descomunal y va encima de estas sillas viendo una pantalla permanentemente y bebiendo unos batidos y comiendo unas porquerías maravillosas, similares a las que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Vamos hacia esto? ¿Vamos hacia esto? Porque si yo cojo y hago un fotomontaje de este chico que aparece aquí y lo pongo en alguna fotografía actual, a lo mejor alguien se cree que es la sillita de atrás de algún coche, de algún sub. A lo mejor tenemos eso. Ni en las mejores ciudades lo tienen resuelto. Fijaos, esto son capturas de pantalla que, teniendo el miedo que tenemos a que suceda lo que veíamos en la captura de la película, son capturas de pantalla de un vídeo de un canal que se llama Not Just Bikes, y son capturas de Holanda. Y el vídeo se titula ¿Cómo hacen los holandeses para hacer que las calles sean seguras? Y hablamos de seguridad ciudadana. Y esto enlaza con lo que comentaban en la ponencia anterior. Fijaos, ni esta gente, que son los mejores de los mejores en esta cuestión, lo tienen resuelto bien. Pues dice, ¿qué hacemos para ralentizar el paso de los coches, para hacerlas más seguras? Pues bien, hacemos los carriles estrechos, de manera que la gente no pueda coger velocidad gratuitamente. Hacemos que haya árboles flanqueando las vías, porque eso aumenta la percepción de velocidad cuando uno va conduciendo. Entonces, y además genera una sensación de que te puedes estampar contra algo, ¿no? Usan las chicanas o chicanes, que yo no sabía lo que era porque no soy aficionado a la Fórmula 1, pero las chicanas son cambios en giros en forma de S dentro del trazado de una carretera que obligan a reducir la marcha. Usan los adoquines porque la vibración hace que se tenga una percepción mayor de que se está conduciendo por un sitio que es impropio para el coche, no va sobre asfalto, no es un firme continuo, es un firme afractuoso, es un firme que incomoda. Usan bumpers, que esto es algo, los resaltos de toda la vida que aquí tenemos, aquí en 800 metros que tiene el eje López-Gisbert, Santo Domingo, Príncipe Alfonso, tenemos, no sé si son 12 bumpers en 800 metros. Eso lo hemos utilizado, lo hemos interiorizado completamente. Y luego usan las curvas, pero no curvas normales, curvas a 90 grados. O sea, curvas incómodas para el coche. Entonces, claro, lo que explica al final del vídeo es que, señores, es que aquí lo que estamos haciendo no es meter a la gente por un trocito del sitio por el que van los coches. Es que aquí estamos planificando la ciudad para personas y circunstancialmente permitimos que pasen coches. Entonces, claro, se da la circunstancia, como sucedió ayer mientras tomábamos un café en la Plaza de España, que cuando uno extiende, y os podéis fijar ahí, el pavimento de la plaza a la zona rodada, el que va conduciendo percibe que se está metiendo en un sitio que no es propio de él y automáticamente reduce la velocidad. Y automáticamente, si se le cruza a alguien, sabe que esa persona tiene prioridad. Automáticamente tienes la sensación de que esto es así. Pues
Pues bien, no vamos a traer aquí soluciones de otras ciudades en las que ha sucedido que se ha resuelto, bien resuelto todo aquello. No vamos a traer aquí eso, porque ya lo tenemos aquí. La mejor de las ciudades aún tiene problemas. Pero entonces me estás diciendo que para que la ciudad sea buena para las personas tiene que ser peligrosa para los coches. Es decir, cuanto más peligroso se le ponga al coche, mejor para la gente. Pues os voy a contar una anécdota. La semana pasada o la anterior me llaman de una obra que tenemos en Águilas y me dicen que tenemos una demanda desde el Ayuntamiento de Águilas, que resulta que alguien se ha dado contra un contenedor de obra. Digo, ¿el contenedor tiene licencia? La conversación la mantuvo en la administración, que fue mucho más hábil que yo. Pregunto, ¿tiene licencia el contenedor y ocupación de vía? La respuesta es sí. ¿Tiene licencia la obra? Sí. ¿Está todo en orden? ¿Está en el lugar que tenía que estar? Sí. El administrador, muy hábil, le pregunta al técnico, al chico que había llamado, ¿le han hecho la prueba de alcoholemia al contenedor? El chico se calló y se dio cuenta de que en agosto, en Águilas, a las 3 de la mañana, era difícil que, salvo que balices un contenedor como las torres para que no se las coman los aviones, con unas lucecitas en los extremos, salvo que hagas eso, a alguien se le vaya el coche y se estampe. Pues sí, por desgracia, como la autoridad que dimana de la persona no es suficiente, lo que tenemos que hacer es poner impedimentos físicos. Pero no es la solución. Llevar a la gente hacia la calle viene a ser la solución. ¿Pero cómo hago esto que me estás contando? ¿Que esto que me estás contando, este panorama, cómo lo hubo? Pues fácil, porque tenemos 1 millón de herramientas, 1 millón de herramientas que pueden utilizarse y que están muy trilladas. La primera herramienta es el barrio. El barrio es la unidad urbana sistémica. Forma parte de un todo y está más que resuelta y contiene un secreto, que vamos a ver ahora. Este plano es una extrapolación. Hay un libro de Kevin Lynch que se llama La imagen de la ciudad y nosotros hicimos un ejercicio hace unos años en el que cogíamos la ciudad de Lorca y la dividíamos en barrios. Lo que te dice es coge una ciudad y haz una imagen abstracta, conviértela en barrios, en fronteras, en nodos, pon una corona de la ciudad o como un hito principal y conviértelo en un cuadro abstracto, a ver lo que pasa, a ver cómo se percibe. Pues aquí tenéis la ciudad de Lorca con sus barrios según las advocaciones. ¿Qué es lo que tiene un barrio que funciona? Pues que es una unidad que perfectamente contiene la identidad del individuo. Si ahora mismo cogiese a cada uno de los que estáis aquí y os preguntase ¿dónde compras el pan? Y lo apuntase en un mapa. ¿Dónde te haces la pedicura? Y lo apuntase en un mapa. ¿Dónde vas a hacer por la prensa? Y lo apuntase en un mapa. Seguramente la mancha que saldría circunscribiría la zona de su barrio. Porque hay una sensación de pertenencia y de identidad que no se da en algo que no sea un barrio. Tiene la escala suficiente como para conocer a la gente. La segunda herramienta es la planificación urbanística estratégica. Aquí una afirmación. La planificación urbanística estratégica consiste en ver las variaciones que se están produciendo a día de hoy, en 2021, en cuanto a planificación. Si seguimos haciendo planificación urbanística conforme a los cánones del siglo pasado, seguramente erremos en muchas de las variables. Pero ahora tenemos la información como arma, y eso es muy bueno. ¿Por qué es peligroso planificar solamente en planta? ¿Alguien puede decirme qué es lo que hay dentro de ese camión? ¿Son melones? ¿Son manzanas? ¿Son limones? Imaginaos que soy un extraterrestre, que no he conocido esto nunca, y que me dice un humano, mira, eso que hay ahí es comida. Muy bien. Está en un camión, son piezas esféricas o casi esféricas o oblongas, y se supone que es comida. Eso es lo que sucede cuando a uno le dan un plano de planeamiento urbanístico en planta solo, que se genera un vacío y uno no sabe si eso se come, si no se come, si es venenoso o qué está sucediendo. Porque solo hay una forma de averiguarlo. Y solo hay una forma correcta de cortar un limón. Solo hay una forma correcta de cortar un limón. Y esto que os estoy diciendo seguramente sea la lección de urbanística mejor que me han dado a mí. Y no solamente hay que cortarlo, para averiguar cómo se compone, qué partes tiene, hay que saborearlo. Igual que la ciudad, no solo hay que cortarla, hay que vivirla. Hay que experimentarla, porque si no, no sabe uno de lo que está hablando. Y una persona que no sabe dónde está Lorca difícilmente va a poder planificar la ciudad de Lorca, porque la idiosincrasia de los lorquinos, al igual que la idiosincrasia de cualquier otra persona, es singular, es particular y no puede extrapolarse. Es muy complicado que una persona que no conozca la ciudad, que no la haya partido por la mitad y que no la haya saboreado, con sus pros y con sus contras, tenga ni la más remota idea de cómo planificarla. Porque tú das un ancho de vía y luego no te cabe un trono y te has estrellado.
Y te has estrellado con el mobiliario urbano, te has estrellado con los flujos, las circulaciones y con todo lo demás. Y esa es una singularidad y hay que conocerla. Recordad esto, para la planificación urbanística, solo hay una forma correcta de cortar un limón y hay que cortarlo. ¿Y por qué? Porque no lo digo yo, lo dice ni más ni menos que el maravilloso Enric Miralles. ¿Cómo acotar un croissant? Si yo tapo la mitad de la pantalla, donde aparecen las secciones, y tengo solamente los radios de giro, yo tengo la planta del croissant. Pero si yo quiero reproducir ese croissant con esas cotas, si yo quiero que sea esponjoso, si yo quiero esa alveolización, como la llaman ahora, necesito cada una de las secciones de la A a la L. Necesito saber cómo se desarrolla la ciudad cortada. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué necesitamos esto? Porque las memorias de los planes generales son así de exhaustivas por algo, y te hablan de vuelo, de subsuelo, te hablan de todo porque tienen que verlo, y porque al final no depende de lo que tú puedas construir. La seguridad ciudadana, la posibilidad de que haya más o menos gente, de que vaya gente en bici, gente caminando, de que haya gente sentada en las plazas, esa posibilidad depende de la sección urbana, depende de que eso se dé de una manera correcta. Porque cuando yo tengo este esquema tradicional, en el que un señor tiene un taller abajo, vive en la casa de arriba, y arriba tiene los melones, donde están las falsas, las trojes, los bajocubiertas, como queréis llamarlo, lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es un entorno seguro dentro de un ámbito activo. Tenemos un entorno vigilado, tenemos una plaza, pero es que si seguimos hacia el siglo XX y hacemos viviendas en altura y tenemos un entorno de sección mixta y tenemos negocio, vivienda, negocio arriba, despachos, seguimos teniendo vigilancia y un entorno seguro. Tenemos ojos. Decía Jane Jacobs que una de las cosas fundamentales para la seguridad en las ciudades eran los ojos. Eran los ojos. Esto es crucial. Este cuerpo de guardia es insustituible. No se puede hacer otra cosa. Y si además no tenemos negocio en la planta baja, que tenemos a esta señora, a esta vieja del visillo, perenne, lo que tenemos es el esquema de vivienda y falsa, con una vigilancia 24 horas infalible. Y con un móvil, con un botón rojo gordo que pone 112, que la señora sabe perfectamente dónde está, pues lo lleva aquí colgado con un cordón y no se le va a escapar nadie porque hay uno en la calle que me mosquea. Y lo va a llamar. Y esa calle va a estar completamente vigilada. ¿Pero por qué se eliminan de la planta baja las viviendas? Y esta es una pregunta que tengo que responder aquí porque tenemos aquí gente que toma decisiones importantes. ¿Por qué es esto importante? Pues mira, se eliminan por una cuestión que lleva a un debate complejísimo. Se elimina por una cuestión de dignidad, densidad y dinero. Porque uno puede tener vivienda pero no infravivienda. Porque uno puede habitar pero no hacinar. Porque uno puede obtener beneficio pero no puede lucrarse desvergonzadamente. Y hay necesidad de limitar. Y ahí hay que decir, ojo, cuidado con esto y limitarlo. Que ya volveremos a poner viejas del visillo y ya volveremos a hacer las cosas en condiciones. Porque de momento hay que tomar medidas. De momento, necesitamos esto. Bares, boutiques y bibliotecas. Según Jacobs, esto es lo que hace que la ciudad sea segura. Que puedas ir con la bici, porque tienes gente que está entrando a un local, porque no te importa atropellar a nadie, porque nadie va corriendo como un descosido. Porque la bicicleta no es un medio en el que estresarse, es un medio en el que fluir, junto con el resto de la población. Bares, boutiques y bibliotecas. Esto hace que haya gente permanentemente en la calle, que se dé esa vigilancia, que la ciudad tenga una planta, una sección sana. Porque sin esa sección sana estamos viendo lo que sucede. Cuando se tiene un centro comercial y se da un proceso de diálisis urbana y se vacían los bajos comerciales, lo que sucede es que se genera inseguridad ciudadana en el plano por el que se accede. ¿Qué hubiese sucedido si tuviésemos activos todos los bajos de la avenida? ¿Qué hubiese sucedido si en 2014 la propuesta hubiese sido completamente diferente y la avenida fuese peatonal? ¿Pero cómo llego a mi garaje? Usted puede entrar a su garaje. ¿Pero y la carga y descarga? Usted puede cargar y descargar. Imaginaos una avenida completamente pavimentada para las personas. Un bulevar. Imaginaos más. Imaginaos que hay una hilera de árboles en medio que se pueden quitar para la Semana Santa, como los que se han puesto. Imaginaos que se puede tapar en verano, que se pueden poner estufas en medio en invierno y sacar terrazas desde bares. Imaginaos cómo puede ser la ciudad en el futuro, porque eso va a pasar. O sea, esa evolución la vamos a ver dentro de 20 años, porque es la medida orgánica que va a ir dando la ciudad para evolucionar. Porque esto, que algunos ven como una amenaza, la gente, el ruido, bueno, el tumulto, los borrachos, no sé qué, es que me molesta, en realidad, señores, es esto. Es un cuerpo de guardia en la puerta de tu casa. Yo he vivido toda la vida, prácticamente, hasta hace unos años, en el edificio Óvalo, delante de una parada de taxi,
delante un bar y nunca me he sentido más seguro que llegando a la puerta de mi casa, porque siempre había taxistas y porque siempre había gente en la terraza del bar. Y conozco a mucha gente que ni tenía una parada de taxis, ni el ruido aquel estrepitoso de aquel, ni tenía un bar, no tenía el tumulto, ni tenía la seguridad. Todo viene en un equilibrio. Os remito desde aquí a una conferencia de Ibon Areso, que fue arquitecto y alcalde de la ciudad de Bilbao y que protagonizó con el proyecto Ría 2000 una de las transformaciones urbanas más increíbles que se ha visto en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. Y lo hizo bajo una premisa que os dejo, os remito porque intervino en las jornadas de Murcia y lo podéis encontrar en YouTube, una premisa que era más comer y menos filosofar. En un Bilbao de los 80, con problemas de drogadicción, con problemas de industria metida en el corazón de la ciudad y unos problemas de planificación urbana terribles en cuanto a comunicaciones y a devaluación de la vivienda. Aplica la arquitectura del siglo XXI y consigue los resultados que ahora podéis ver. Se convierte en el polo de atracción en el que cuando uno dice España, a nivel internacional, ¿dónde vamos? ¿A Barcelona, a Madrid o a Bilbao? Pues vamos a Bilbao, que tiene el Guggenheim allí y tiene unos centros de congresos apabullantes y se come increíble. Vamos allí. Última escala, la persona, catálisis humana. El objeto de esta charla es que tengáis conciencia todos, y si consigo cambiar la opinión de alguien o darle alguna información a una persona de las que está viéndonos, ya será más que suficiente para mí, es que tomemos conciencia de que todo lo que hacemos tiene una repercusión. Cada decisión, dónde voy a comprar el pan, voy a salir esta tarde a la calle, dónde voy a comprar la prensa, todo tiene una repercusión sobre las ciudades. Todo, de cada individuo, por pequeño que sea. Y todo tiene que ver con este término, con el término de familiaridad, porque se habla mucho de la experiencia del consumidor, pero la experiencia del consumidor de ciudad, la persona que habita la ciudad, es el que la moldea. Y si el consumidor es capaz de decirle a Apple lo que tiene que sacar o no para hacer más beneficios, el consumidor es capaz de moldear la ciudad en base a una demanda general, porque los oídos de quienes gestionan las ciudades se llenan con esas reclamaciones, pero no de uno, de otro y de otro, y es muy importante hablar al unísono. Y si queremos seguridad para ir en bici, si queremos seguridad para ir a pie, tenemos que hacerlo desde esta escala, la de la persona. Emilio Duró decía en una de sus conferencias, no he oído muchas, pero me pareció muy buena la frase porque enlaza con el urbanismo, decía que no seremos completamente felices hasta que no nos demos cuenta de que el conductor del autobús de nuestro barrio es nuestro chofer particular y de que la plaza de nuestro barrio es nuestra sala de estar. Hasta que no tomemos conciencia de que la ciudad nos pertenece, cosa que otras culturas hacen de una manera mucho más activa y mucho más viva por las ciudades, no vamos a ser felices. Esta señora es un ejemplo. O sea, esta señora está haciendo lo que sea ejercicio. Esto es Algeciras, quiero recordar. Esto es suyo. Esa señora, luego, si quiere fregar con el agua de la fuente, puede. O sea, esta plaza es suya, es de la señora, es suya. Cualquiera es el guapo que le dice, después de haber estado haciendo aeróbic, que la ciudad la plaza no le pertenece. Es su sala de estar. Es fantástico. Y claro, como la misión, y vamos a ir terminando, como la misión que queremos es tan sencilla o tan humilde como cambiar el mundo, pues tenemos que estar preparados con nuevas técnicas para abarcar nuevos problemas. Decíamos esto. Resulta necesaria la regeneración de los entornos urbanos, básicamente lo que decía Alberto Chicote, compra como un rico y cuida como un pobre, ¿no? Básicamente, cuidad lo que tenéis porque no vamos a seguir expandiéndonos. ¿Alguno de vosotros, sabiendo que tenemos nuevos problemas y que necesitamos nuevas técnicas, si entra al dentista y le dicen, mire, le vamos a poner una muela de madera, ¿lo aceptaría? Pero bueno, que yo he visto que hay implantes de titanio y hay unas cerámicas y unas cosas increíbles. No, le vamos a poner una muela de madera, que esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es mentira. Esto es lo que hay, es mentira. Os traigo esto porque lo he descubierto esta tarde y me ha parecido brutal. Una chica manca de nacimiento tiene un canal de YouTube en el que te explica cómo la tecnología le está resolviendo la vida, cómo hace ella las cosas del día a día. Una chica manca de nacimiento, una dolencia que hace 20 años era como para estar escondido o te daba lugar a unas prótesis que sembraban el terror en cualquier patio de colegio. Esta chica, hoy o en abril de 2021, recibe una prótesis en un paquete en su casa que se configura por USB, se la pone y mirad qué cara la primera vez que nota, entre comillas, el sentimiento prensil de coger una caja. La tecnología nos ha superado a todos. Hay genios en laboratorios pensando en cómo se puede intervenir la arquitectura sin que tengamos que traumatizarnos por nada. Nos ha superado, nos ha pasado. Aquellos planes antiguos, aquellas cosas ya se han quedado antiguas. Cuando alguien nos diga no se puede o no existe,
lo lamento, no puedes tú. Pero eso se está haciendo. No se podía quitar los botones de los móviles, no se podían hacer coches eléctricos por completo, no se podía hacer que un tren levitase magnéticamente para no tener rozamiento o que frenase. Bueno, no se podía. Ahora se puede. Si seguimos con lo anterior, tenemos esto. Si seguimos con técnicas obsoletas, lo que tenemos es que la arquitectura dará lugar a intervenciones de parque de atracciones, de pastiche. Y notaremos que hemos recuperado un monumento, pero lo miras de cerca y dices tú, pues si parece la cara de una señora muy maquillada, ¿no? Esto no es creíble, no parece sensato. Pues tendremos estos parques de atracciones en los que la gente finge que tiene patrimonio porque ha recuperado unas volutas, pero en absoluto las tiene. Y esto es una infamia. ¿Por qué? Porque tenemos unas lecciones de arquitectura acojonantes en el resto del mundo. Peter Zumthor se pone y os hace esto. Y te deja leer la arquitectura que fue y te hace leer la arquitectura que es. La arquitectura del siglo XXI para el XXII. Y te dice, el testimonio está aquí, experimenta este espacio, cómo fue, pero yo te estoy contando que estoy dejando una huella con una nueva arquitectura. Y el volumen que fue y cómo se iluminó, yo te lo reproduzco con arquitectura del siglo XXI. Y si quieres llegar a esa torre en un altozano para ver lo que se veía hace 1000 años, yo te subo, pero dejando constancia de cómo lo hago. Y te explico no solamente cómo se hace, y no solo te subo arriba, sino que te digo hasta dónde llegaron y cómo quedó. Y te lo hago de una manera limpia, neutra y respetuosa con el patrimonio. Y lo hago de una manera hermosa. Y te subo a los sitios que menos te puedas esperar, subiendo por una ladera, que no sé por qué no tenemos ya 3 o 4 de estos aquí en Lorca, maravillosos, la subida a la Granja de Toledo, en una rasgadura que no interfiere con el paisaje, que no resta nada y que se ilumina por la noche y que permite esa seguridad de la que hablábamos. Y conectamos una parte de la ciudad con otra que estaba completamente segmentada. Tenemos estos ejemplos de intervención, esto es Moritzburg, con ese exterior en el que se conservan los muros y tienes esa pieza con la nueva geometría encima y con ese interior completamente utilizable. Y tenemos en España a Pachi Mangado con el Museo de las Bellas Artes, con una fachada que se puede leer perfectamente cuando vas por el casco histórico, que ese era el lenguaje que había, completamente recuperada. Señores, esta es la geometría del 18 y el 19 de esta casona, pero detrás pasa lo que tenga que pasar para que la arquitectura se abra paso y atraer gente. Y meter personas, y que la gente camine a través de esos edificios o hacia esos edificios actuando como polo de atracción. Y como último ejemplo de esta arquitectura os voy a traer este de China del año pasado, que me parece una belleza. Es una barbaridad lo que han hecho, conservando estos muros antiquísimos y enlazándolos con unas entradas limpias, quirúrgicamente enlazadas y generando una geometría que nos está contando la historia de lo que fue, la historia de lo que es y lo que yo te quiero contar. Tenemos que ser conscientes de 2 cosas de las que aparecen ahora mismo en la pantalla. La segunda la conocemos, porque nos afecta al móvil. La obsolescencia programada es algo que en cuanto se nos rompe la impresora ya hace 2 años, es que esto es la obsolescencia programada. ¿Alguien ha oído hablar de la senescencia imperceptible, del primer término? Las cosas que son más longevas que las personas, sufren la senescencia imperceptible, como las tortugas. A las personas nos cuesta mucho trabajo ver envejecer una tortuga. Y nos cuesta muchísimo trabajo ver envejecer una ciudad, salvo que sufra un episodio de degradación que vaya en picado. Todos sabéis que el proceso de gentrificación tiene 4 fases. La gentrificación son los procesos de recuperación urbana. La gentrificación tiene una primera fase de degradación, una de denostación, una segunda de regeneración y otra de mercantilización. Nosotros nos hemos quedado sin la de regeneración. Ese estancamiento afecta a la ciudad. Eso nos está llevando a una senescencia que no percibimos, pero que sucede. Tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener un enfoque sistémico y mirar el origen. Este es el viejo chico. Este es el árbol más viejo del mundo, según algunos. ¿Por qué? El viejo chico es una picea que hay en Suecia y cuyas raíces tienen 8.000 años de antigüedad, más de 8.000 años de antigüedad. Pero, sin embargo, hay gente que le ha dado el título de árbol más viejo del mundo a un árbol que llaman Matusalén, que está en Jerusalén, que tiene 5.000 años. ¿Por qué? Porque dicen que, como esto, lo que realmente tiene 8.000 años es el sistema radicular, que el tronco es más joven y que, por tanto, no se merece eso. Señores, si las raíces de ese árbol tienen 8.000 años, que dicen que todo el tapiz, el micelio, puede tener más de 80.000, señores, este árbol tiene el título garantizado. Si una ciudad tiene el mismo origen, pero ha cambiado conforme ha ido creciendo, como este árbol, ¿va a dejar de ser ciudad? En absoluto. Ha ido adaptándose y sobreviviendo durante miles de años. ¿Dejamos un legado o dejamos una herencia? Elegid. Una herencia todo el mundo sabe que puede estar envenenada. Un legado es otra cosa.
Un legado es una educación, unos principios, unos valores, una forma de actuar, la bondad, el cariño, la forma de interactuar con los demás. Ese es el legado, la capacidad de valorar. La herencia es otra cosa, son unos papeles que pueden venir más o menos envenenados y que al final ya veremos. Lo vamos a hacer con la verdadera arquitectura, y la arquitectura con mayúsculas, como decía Manuel, que yo la llamo. La verdadera arquitectura es una arquitectura elemental, básica, como vemos en este dibujo de la Casa de Adán en el Paraíso, de un dibujo de Le Corbusier, ¿no?, que alude a un escrito que decía algo así como: ramas sobre un prado, atadlas y tenéis un refugio, soltadlas, la pradera de nuevo. Y hablaban de que ese era el origen de la arquitectura al final. La arquitectura es un refugio. Y el arquitecto es el arquitecto. Arquitecto viene de arge tectón, el primero de entre los que construye. El arquitecto tiene un juramento parecido al de Hipócrates. Y he traído la vara de Esculapio, de Asclepio, porque me gusta mucho la historia. Asclepio era un señor que en la mitología griega tenía una vara y llevaba una serpiente. La serpiente era un animal mitológico que podía devolver la vida. Entonces este señor, que era muy bueno, como le gustaba curar, iba curando a la gente con la vara y con la serpiente. Y en un momento dado, Hades, el dios del inframundo, llega y le dice a Zeus: oye, que no me está llegando gente, que yo vendo de vender ticket allá abajo, al favor de que le ha dado la serpiente y no me llegan muertos. Y entonces Zeus dice: vale, vamos a aquilatar y vamos a hacer que la serpiente cure, que no reviva. Entonces recupera esto. ¿Por qué os digo esto? No solo porque me gusta la historia, porque me parece muy bonita y porque se confunde con el caduceo de Hermes, este es el símbolo de la medicina, sino porque la arquitectura y el urbanismo, para conseguir las ciudades que nos cuiden, las ciudades de escala humana, las ciudades de escala 1:10 de las que hablábamos, tiene que regirse por este juramento. Primum non nocere, secundum cabere, tertium sanare. Lo primero es no dañar, lo segundo es cuidar y lo tercero es sanar, cuando no quede otro remedio. Y así se está haciendo en el siglo XX y así nos lo ha demostrado el premio Pritzker de la arquitectura, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, recuperando edificios. Es el mismo edificio, son dos mitades, recuperando edificios que querían tirar. Recuperas el edificio, le das a la gente unas galerías terribles, increíbles, para que vivan, y lo mejoras. Con calles, con pavimentos y con ritmos. Os recomiendo un cómic sobre Robert Moses, un señor que puso los automóviles en el espolón de proa del desarrollo urbanístico en América, y casi se equivoca, porque apareció Jane Jacobs y le dijo que eso estaba muy bien. Él lo hizo con la mejor voluntad de ayudar a algunas clases, pero se dio cuenta de que no. Y Jane Jacobs le tiró de las orejas. Vamos cerrando con una serie de afirmaciones recopilatorias. No existe la arquitectura insostenible. Si alguien os dice que existe la arquitectura insostenible, no lo creáis. Existen construcciones intolerables. No toda construcción es arquitectura. Igual que no toda arquitectura se llega a construir. Hay arquitectura efímera, arquitectura de papel, arquitectura narrada. Hay muchos tipos de arquitectura. Pero no toda construcción es arquitectura. Y lo más peligroso dentro de esas arquitecturas o dentro de esas construcciones es la inercia. No hacer nada, no manifestarse, no estar aquí hoy aguantándome como estáis aguantando estoicamente la charla, o estando aquí comprometidos con una ciudad. Porque lo que pretende esta charla es estimularos, es daros a entender que hay muchísimo que la arquitectura puede hacer y que contando con la voluntad de la gente se pueden modificar cosas. Si os traigo 20 ejemplos de ciudades grandísimas, decir, bueno, aquí en Lorca complicado lo veo. Pues es tan sencillo como no quedar separado. Vivimos en la ciudad de Schrödinger y tenemos que aplicar la urbanística de Heisenberg. Vivimos en un medio probabilista, no determinista. Y tenemos que asumir que todo cambia. Por resumir, en un esquema mucho más, inerte o un poco más, bastante más feo, pero por ser un poco sintético, yo diría que la ciudad, en el caso de Lorca, tiene estas debilidades. Una es el maniqueísmo, otra es el preciosismo inmovilista, la ignorancia y el miedo. Amenazas, la dispersión de la que hablábamos, el estancamiento demográfico, la diálisis territorial, el proxenetismo urbano, términos que si queréis podemos comentar después. Como fortalezas enormes, el patriotismo, porque el lorquino es patriota, aunque no lo parezca. El lorquino es patriota. El patrimonio, increíble, con menos de la mitad, de una décima parte, de una fracción de lo que tenemos en Lorca, se organizan procesiones y se organizan verdaderos monumentos alrededor. La identidad, por ese patriotismo que decíamos, y la voluntad de cambiar. Y como oportunidades increíbles, la escala, la propia arquitectura como herramienta, la comunicación, esto que estoy haciendo yo ahora mismo, porque la arquitectura hay que contarla. Si esto genera algún tipo de discordia, si esto genera algún tipo de debate, si esto genera algún tipo de reacción, será beneficiosa, porque de ella saldrá 1, 2, 3 elementos para la mejora de la ciudad, para que cambie, para que evolucione, que es el último punto de las oportunidades. Conclusiones.
Las ciudades no nos son ajenas. Somos responsables de las ciudades todos. No hay de lo que no pides o de lo que ya tienes. Cuando alguien diga esto es que en Lorca no hay nada, está poniéndole un rejón de muerte a la ciudad. Tened mucho cuidado con estas afirmaciones, porque son las que construyen una realidad que luego se da. Y si tú dices que en Lorca no hay nada, acabará por no haber nada. Y si tú dices que Lorca es maravillosa y tiene de todo, y tiene unas librerías increíbles, unas terrazas fantásticas, habrá más. Pero si no, lo que estás haciendo es generar una profecía autocumplida que al final terminará por degradar la ciudad. Si vas a decir que en Lorca no hay nada, pues cállate. O haz lo del tercer punto. Si no aportas, no estorbes. Que es muy claro, que es a lo mejor demasiado arisco, pero es mejor. O sea, si uno no va a aportar nada, pues que cierre por fuera. Es lo más sensato. Porque en aplicación de la arquitectura no se puede estar de por medio porque acaba uno o clavándose una maqueta en un ojo o un compás o acaba ardiendo entre planos. La arquitectura puede hacerlo, si tiene el apoyo de la gente. La ciudad se proyecta en sección, ya lo hemos visto, solo hay una forma de cortar un limón. La belleza no es opcional. La belleza no es opcional. La gente que cree que el ascetismo estético es una cosa que hay que llevar y el pragmatismo, eso es optimización de recursos económicos. No tiene nada que ver con la arquitectura, es multiplicación de suelo, no es arquitectura. La belleza no es opcional. La plaza es tu sala de estar. La ciudad resistirá, tú no. La ciudad es un ente enorme, capaz de regenerarse infinitamente. Quien lo va a pasar mal no eres tú, si aplicas las amenazas de la diapositiva anterior. Es la generación siguiente la que lo va a sufrir. Y la siguiente. Y luego la ciudad se regenerará porque seguirá teniendo ese valor, seguirá teniendo esa capacidad. No decidir es decidir. Si decides, bueno, yo de todo esto que he oído me quedo como estaba, pues ya has tomado una decisión. Está en tu mano. Y como último, tú eres la ciudad. Compórtate, porque nos representas a todos. Terminamos con dos diapositivas. La una es la paradoja de Teseo, de la que hemos hablado antes. Cuando Teseo llega a Ítaca con el barco completamente nuevo, se baja y le dice: este es el barco de Teseo del puerto, y el del puerto no lo reconoce porque ha venido cambiando partes durante todo el viaje para reponerlas. No quedaba ni una sola madera del barco. Por eso dicen que es la paradoja de Teseo. No quedaba ni una sola madera y, sin embargo, seguía siendo el barco de Teseo. No puede quedar una piedra de la ciudad, y después de un terremoto lo hemos demostrado, que sigue siendo la misma ciudad con la misma identidad y la misma potencia por las personas que la habitan. Y termino con esta imagen, El caminante sobre el mar, de Nubes, de Caspar Friedrich. Y voy a terminar con hay un poema cortito de George Herbert, que habla de cómo una cosita muy pequeña puede tener un impacto muy grande. Y se titula El clavo. Y dice: por un clavo, una herradura. Por la herradura, un caballo. Por un caballo, un jinete. Por un jinete, un condado. Y así se perdió la guerra, por la pérdida de un clavo. Si lo único que hace falta para perder una guerra es un clavo, quizá lo único que hace falta para ganar una ciudad sea una persona. Muchas gracias.